la bebida nacional de Costa Rica. Salucita. ¿Qué? ¿Pura vida? El pura vida es para todo. Pura vida es pura vida. Como los locales de Costa Rica, como los ticos. Los Doritos costarricenses de guacamole. Provechito. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están mis maes, mis compas? Ya lo vieron, estamos en Costa Rica. Costa Rica, un territorio que de verdad me hacía muchísima ilusión conocer. Porque, o sí, lo saben, es un hecho con este país. Oficialmente conocemos los 7 territorios de Centroamérica. Qué bello, qué hermoso. Aplausos, por favor. Guatemala, ya estuvimos con los chapines. Belice, claro que sí, ya se conoció. El Salvador, el pulgarcito de América, uf, cómo lo gozamos. Honduras, por favor, un lugar muy especial en mi corazón. Panamá, ni se diga, gratas aventuras, varias veces lo hemos visitado. Nicaragua, ya tiene sus añitos que fuimos, pero se gozó como pocos lugares. Gratos recuerdos de mí tomando aguardiente con un mango de la calle. De Nicaragua me da mucha risa el meme de me encontré a Luisito y parece borrachito de la calle. Y bueno, ahora Costa Rica, wow, qué emocionante. Vamos a estar dando una vueltilla por el territorio para aquellos que igual y no estén tan familiarizados con el canal. Les explico, el video que van a ver ustedes hoy son primeras impresiones, ¿ok? Vamos a conocer la capital del territorio, la bella ciudad de San José, pero se vienen varios videos, ¿ok? Así que manténganse sintonizados porque la aventura va a estar jugosa. Aquí les van algunos datos de este territorio muy famoso por sus playas, paisajes, parques naturales, conservación del ecoturismo. Costa Rica es un país de unos 5.2 millones de habitantes. Su capital, la ciudad de San José. Su moneda, el colón costarricense. Aproximadamente 600 colones por $1, que wow, debo decirlo, creo que estos son los billetes más bonitos que he visto en mi vida. ¿Están viendo estos? Son sumamente coloridos. De un lado siempre tienen algún personaje de la historia del país. Del otro lado tienen algún animal, alguna planta importante. Es que miren esto, vean cuánto color en ese changuito. Miren acá un perezoso. Son billetes de verdad muy coloridos. Y los billetes aquí pues obviamente son todos de miles, ¿no? 1000, 5000, 10000, 20000, 50000. Todo es en miles acá. Ah, y como otro dato curioso y muy valioso, en 2019 Costa Rica fue el país más feliz del mundo por el HPI Happy Planet Index. Esto tomando en consideración varias cosas, por ejemplo el hecho de que tienen muy buen clima, mantiene a la gente como alegre, tienen mucha naturaleza, lo cual mantiene a los habitantes contentos en un bienestar colectivo, y también tomando en consideración factores socioeconómicos. Se dice, ok, según este estudio, que Costa Rica tiene 20% de gente de clase alta, 60% de clase media y 20% de clase baja. Lo cual, a ver, si lo comparamos con el resto del mundo, son números, la verdad, muy impresionantes. Pues bueno, suficiente introducción. Vamos a aventurarnos por San José. Vamos a probar algunas delicias por ahí, algunas bebidas. Me han estado ya recomendando algunos guaritos locales, algunas cervecitas nacionales. Creo que está de sobra decirlo una vez más, pero hey, estoy emocionadísimo de estar aquí. Me hace mucha ilusión estar haciendo este viaje. Normalmente diría, vamos a darle al inicio de cada aventura, pero estamos en Costa Rica, así que claro que sí, lo diremos. Pura vida, mae. Estamos ya caminando por el centro histórico de Chepe, ok, así le dicen los locales a San José, Chepe. Y vamos a visitar el mercado central de San José, que esta vaina es muy representativa, es muy antigua, existe desde 1880. A ver qué nos encontramos. Miren, esta es la playera de la Selección Nacional de Costa Rica. Ah, por cierto, me están diciendo que Costa Rica sí va al Mundial este año, que les tocó con Japón, con España, un grupo un poco difícil, pero se les desea lo mejor.
mejor. Ah, vean qué cosa tan loca, caldosas. Es como la versión costarricense, la versión tica de como los dorilocos y los tostilocos, pero les ponen básicamente ceviche. Oigan, estoy anonadado, huele pescadoso, aquí huele rico. Oigan, no, este mercado es un mundo, aquí estaré grabando harto para Luisillo el Gordillo. Ay, vean qué loco, es sabor a aguacate, es un dorito de aguacate. A ver, yo eso lo quiero probar, claro que lo quiero probar de una. A ver, ahí van las ranchitas, ok, que son como los doritos costarricenses de guacamole, que no sé, miren que he probado papas de muchos sabores, pero de guacamole, creo que nunca. Provechito. ¡Ah, caramba! En efecto, sabe a guacamole. Es una vaina muy curiosa. Vean, ya por fin conseguí un billete de 2000. Les digo que están bien bonitos todos, miren. Bien colorido, es un tiburón. Y miren, la hoja cambia, es un alga. ¿Por qué? Porque está abajo del mar. No, tiene mucho detalle, ¿eh? Qué lindos billetes. Miren, me encanta esto. Acá podemos apreciar que Costa Rica es muy turístico. Miren la variedad de souvenirs. Y me encanta que del perezoso encuentras de verdad llaveros, peluches. Ah, miren, acá está este. Encuentras de todo, que si la taza, que si el imán con el perezoso. Miren, si me voy de Costa Rica sin ver un perezoso, estaré tremendamente decepcionado, lo diré así. Oigan, estoy sorprendido con la variedad de cosas en este mercado. Souvenirs, comida de todos tipos, cosas para talache. Estoy viendo aquí hasta jaulas de animales. Ay, disculpe, caballero. Disculpe. Y en general la vibra es muy agradable. La gente es como muy platicadora, muy así de ven, graba por acá, como que les gustan las cámaras. Me están diciendo las personas de aquí que este Cristo es como muy simbólico, que tiene más de 100 años esta escultura acá. Entonces, sin duda, muy simbólico, muy bien cuidado. Todo un éxito, todo un hit el mercado central de San José de la ciudad de Chepe. Oigan, wow, yo pensé que era un mito que los ticos, los costarricenses, decían pura vida a cada rato. No, es muy cierto, de verdad, es muy real. Para todo, ¿ok? Pura vida acá, allá. Lo dicen para saludar, para despedirse, para... ¿Cómo estás? ¿No? Le dices a alguien, ¿cómo estás? Pura vida para todo. Oigan, y me surgió la duda de por qué se les dice ticos a los costarricenses, ¿no? O sea, ¿por qué es que alguien de Costa Rica es tico, tica? Aquí les va, hay muchas versiones que se cuentan en las calles. La que me contaron que más me ha gustado y que de hecho va un poco con la investigación que hice, supuestamente es porque aquí hace tiempo, bueno, desde siempre, se usa mucho el abreviar las cosas con tico. Por ejemplo, ¿cómo estás, chiquitico? ¿Cómo estás, mi hermanitico? Entonces, personas de otros países de aquí de la región de Centroamérica se dieron cuenta de eso y dijeron, ¿qué onda que nuestros carnales de Costa Rica todo es como mi chiquitico, mi trabajadorcitico? Todo es tico, entonces por eso es que se le quedó los ticos. Y ojo, no es para nada ofensivo, de hecho es una manera oficial que enorgullece mucho a las personas de Costa Rica. Un costarricense es un tico, es una tica. A ver, chequen acá, mi amiga, tú eres de Costa Rica, ¿cierto? Sí. Tú eres tica. Sí. Si alguien te dice, ¿tú de dónde eres? Dices, soy tica. Sí, soy tica, con mucho orgullo, obvio. Ok, a ver, cuéntame, ¿para qué se usa el pura vida? Para todo, o sea, cuando se le preguntan como, no sé, ¿cómo está? Uno siempre dice como pura vida de usted o horas así, o sea, uno siempre, no sé, el pura vida es para todo, literal. Pura vida es pura vida. Ah, pura vida es pura vida. ¿Ustedes son ticos también? Yes. A ver, ¿en qué contexto usas el pura vida? Y cuando está uno feliz, pura vida. Cuando está contento. ¿Para saludar también? Para saludar, ¿qué? Pura vida. ¿Y para despedirte? Pura vida, hasta luego. Les digo, el pura vida es para toda la vida, es para todo. Se viene una intervención siempre agradecida de Luisillo el Borrachillo. Vine a conocer el bar más antiguo, o si no el más antiguo, uno de los más antiguos de todo el país de Costa Rica. Fitos Bar, un bar que tiene más de 82 años de existir. Y bueno, si nos vamos bien a la historia del sitio, tiene 150 años. Aquí les va. Básicamente, esta es una casona, ¿no? Una casa bastante grande, como la pueden ver, que pertenecía a un señor llamado Don Fito. ¿De qué era la casa
casa de Don Fito ya tiene más de 150 años. Después el tiempo pasó y esa misma casa se convirtió en una parada del tren. Miren, podemos ver que el tren pasa por acá, ok, ahí están las vías del tren y muchos años fue una de las paradas. Y ya fue hace 82 años que alguien dijo, hey, esta propiedad está buena como para hacer un lugar de bebidas, como para que la gente se venga a echar los tragos, a bailar. Y listo, surgió Fito's Bar y desde entonces no ha parado de operar, ha sido todo un éxito y es sobre todo conocido porque justo aquí, así de verdad, enfrente, así cruzas la calle, justo aquí está la Universidad de Costa Rica, que es como la universidad, una de las universidades con mayor prestigio, es la universidad pública del país. Entonces vean qué cool, sales de clases, ¿ok? Te cruzas la calle, te vas a Don Fito's Bar, te echas tu cacique, es como la bebida de acá, que la barata de aquí es el guaro cacique, el aguardiente, te echas tu cerveza Pilsen, ¿no? Sí, es un sitio súper icónico, súper emblemático de la ciudad de Chepe, de San José y del país en general. Vamos a entrar a conocerlo y vamos a echarnos un guarito, una bebidita sabrosa. Oigan, sí está muy cool el bar. Me dicen que toda la madera que vemos en esta primera mitad es original, o sea que tiene, pues sí, más de 100 años, es de la casa original de Don Fito. Vamos a probar una de las bebidas que me están comentando mucho qué es lo que se debe probar, es el guaro cacique, ¿ok? Esta es la bebida nacional de Costa Rica para todo mundo. Esta botella de al litro, cualquier tienda la consigues en menos de $10, venden la pachita, la consigues en menos de $5, y es como la barata, la económica para todo mundo. Y hay dos presentaciones, solito puro y el michelado, que te lo sirven con su limoncito y con su sal. Entonces vamos a ver, solito puro tiene un porcentaje de, a ver, sin ver, yo calculo que tiene 35% de alcohol, 30%, ¿ok? Casi latino, casi latino. Salucita. Es fuerte, ¿ok? Es fuerte, pero es a lo que te viene sabiendo el alcohol de caña de muchas partes. La verdad, rico, y sí puedo ver como uno de estos podría causarte un tremendo crudón, un tremendo resacón. Ahora, ay caramba, ahora vamos a verlo micheladito. Yo creo que así va a mejorar bastante. Bueno, así micheladito mejora bastante el sabor, pero creo que soy team solo, ¿eh? Así uno solito me lo voy echando de traguitos. Creo que rico, hasta me mata el mal aliento. Sabroso, miren. A elegante caballero uno va oliendo. Regreso a clases. ¿Qué pasó, profe? ¿Por qué dice que estuve tomando? Claro que no. Yo no fui a casa de Don Fito. Bueno, saludcita. A seguirle dando, ¿ok? Yo creo que aquí me voy a picar. Próxima escena seré otro Luisillo. Uf, oigan, memen, me tomé dos de esos shotcitos de cacique y memen, sí pega, sí voy oliendo a elegante caballero por la vida, pero sabroso. Y ¿saben qué? Aprovecho para darles otro dato bien curioso de aquí de Costa Rica. Y es que ¿sabían ustedes que en Costa Rica la gente toma usualmente la llave directa del agua? ¿Vieron? El agua directa de la llave. De verdad, en todos los lugares a los que hemos estado yendo, directo así, quiero un vasito de agua, así como no, de la llave te la abren y me dicen que la gente así en sus casas la toma. Cosa que, a ver, esto se ve en muchos países, sí, pero hay que decirlo, en Latinoamérica por lo general esto no se ve. Por lo general los drenajes en Latinoamérica de nuestros países, hay que decirlo, son un poco sucios, entonces no confiamos mucho en el agua directo de la llave, pero aquí me dicen que sí, la gente confía mucho, confía bien. Miren, yo estoy tome y tome de la llave, espero que no me enferme. Yo creo que no, porque todo el mundo me lo hizo y la verdad desde el sabor, desde el olor, bastante bien. Es más, vean, para ser evidente que en efecto confío en ese dato, aquí estamos en el baño de cualquier restaurante. Chéquense, de la llave en el baño, ¿ok? Y ahí les va, como los locales de Costa Rica, como los ticos. Me sabe rico, me sabe bien. Sí, miren, eso está chido, la verdad. Países de Latinoamérica en los que puedes tomar agua directo de la llave, que no sé, qué curioso. Tal vez es un comentario no tan acertado de mi parte. Comenten si en sus países se puede tomar agua directo de la llave. En Latinoamérica creo que es la primera vez que lo veo en una ciudad. Me refiero dentro de una ciudad poblada. Y como ven, otro antónimo al vaya dato perturbador, ok, vaya dato agradable. En Costa Rica se toman el agua directamente de la llave porque es muy limpia, y aunque estés en la ciudad de San José, que es la más grande, es limpia sin ningún problema. Vaya dato positivo.
Parque Central de San José es una de las grandes atracciones turísticas y para los locales de la ciudad de Chepe. Tenemos a mis espaldas la catedral, una de las edificaciones más antiguas de esta urbe. Tenemos la bandera ondeante, hermosa, divina. Y también desde aquí podemos observar cómo los taxis en esta ciudad son rojos. No sé, eso me llamó la atención. Por lo general son ¿qué? Blancos, amarillos, amarillo con negro. Aquí es rojo. Lo ves porque lo ves. De igual manera tenemos aquí un letrero, el clásico letrero muy turístico, ¿no? Para tomarte la foto de San José. Y voy a aprovechar este bello panorama para contarles un vaya dato agradable, ¿ok? Este es todo lo contrario a un vaya dato perturbador, es un vaya dato súper agradable. Y es que, ¿sabían ustedes que en Costa Rica no existe un ejército? Esto porque desde el año 1948 se decidió que todo el presupuesto que se va a las Fuerzas Armadas mejor se iba a destinar para la educación y para la conservación de parques naturales, flora, fauna, etc. Ahora, ojo, el hecho de que no exista un ejército para ataques ofensivos no significa que no puede existir para defenderse. Sí que se pueden formar fuerzas militares para defender al país, para defender al territorio en caso de que alguien quisiese llegar a robar recursos, a invadir lo que sea. Pero sí, como tal, un ejército de Costa Rica no existe. Costa Rica es un país de paz y también esto influyó mucho para que hace 3 años se nombrara como el país más feliz del mundo. ¿Qué tal? ¿Sabían ustedes esto? Junto con las bellas campanadas de la Catedral de San José lo diré, Costa Rica es un país de paz. Costa Rica no ve la necesidad en tener ejército. Vaya dato muy agradable, muy lindo, vaya dato positivo. Pues amigos, amigas, con esto concluimos el primer videazo por Costa Rica. ¡Qué belleza! Lo repito una vez más, qué emoción, qué ilusión me hace estar recorriendo este territorio. Primeras impresiones, miren, excelente, un país lleno de majes bastante agradables, un país de pura vida. Ahí viene el tren. Me da curiosidad que le pregunto aquí a locales así de ¿y cómo se llama este transporte? ¿No? Porque en todos lados le ponen como el tren suburbano, el tren metropolitano, el tren futurista. Aquí se llama tren a secas, así como viene en tren a secas, lo que es. Bueno amigos, amigas, ahora sí con esto concluimos, con esto acabamos. Manténganse al pendiente porque se vienen varios videazos por este excelente, hermosísimo país. Ya de aquí nos vamos a la naturaleza, a ver animales, a ver los parques naturales y demás. Vamos a ver también un volcán por ahí. La verdad va a estar muy buena, va a estar muy completa. Creo que estos días van a estar muy bien aprovechados, así que manténganse al pendiente. De igual manera, coméntenme aquí abajo cuáles fueron sus primeras impresiones, qué es algo que debería de ver. ¿Sabían todos estos datos curiosos que comentamos de Costa Rica? Los leo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, pura vida.